Mi nombre es Elena, tengo 45 años y siempre he sido una persona leal. Fiel a mis principios, a mis valores y, por supuesto, a mi esposo, Carlos. Pero últimamente, me he encontrado luchando contra una verdad incómoda. Mi cuñado, Alejandro, es más sexy que mi esposo. No es algo que me atreva a decir en voz alta, ni siquiera admitirlo para mí misma sin sentir una punzada de culpa. Pero es difícil ignorar la evidencia. Alejandro tiene ese aire de misterio y confianza que atrae todas las miradas hacia él en una habitación. Su sonrisa es como un imán, y sus ojos oscuros parecen leer tus pensamientos más profundos. Por supuesto, amo a mi esposo. Carlos es un hombre maravilloso, cariñoso y trabajador. Nos conocimos en la universidad y desde entonces hemos construido una vida juntos llena de amor y compromiso. Pero no puedo evitar notar la chispa que falta, la pasión que parece haberse desvanecido con los años. Cuando Alejandro está cerca, me siento viva de una manera que no he sentido en mucho tiempo. Es como si cada célula de mi cuerpo se despertara de repente, como si una llama se encendiera en lo más profundo de mi ser. Pero sé que no puedo permitir que esos sentimientos tomen el control. Después de todo, Alejandro es mi cuñado, y nunca traicionaría la confianza de mi esposo. Así que trato de apartar esos pensamientos, de concentrarme en mi matrimonio y en mantener la llama encendida. Pero a veces, cuando miro a Carlos y luego a Alejandro, no puedo evitar preguntarme si elegí al hombre correcto. Y en esos momentos, me siento atrapada en un torbellino de emociones que no sé cómo manejar. A medida que pasaba el tiempo, la tensión entre Alejandro y yo parecía aumentar. Cada encuentro, cada conversación inocente, estaba cargada de una electricidad que me resultaba difícil de ignorar. Intentaba mantener mis emociones bajo control, recordándome a mí misma que era mi cuñado, que no podía permitirme siquiera pensar en él de esa manera. Pero cuanto más intentaba reprimir esos sentimientos, más fuertes se volvían. Me encontraba buscando excusas para pasar tiempo a solas con Alejandro, aunque fueran solo unos minutos. Una noche, con Carlos organizamos una cena familiar y Alejandro llegó primero. Me encontraba en la cocina preparando la cena cuando él entró, y sin decir una palabra, comenzó a ayudarme. Nuestros cuerpos se rozaban ocasionalmente mientras trabajábamos juntos, y podía sentir el calor de su piel a través de la ropa. Cada gesto, cada roce, era como una chispa que encendía el fuego del deseo en lo más profundo de mi ser. Intentaba concentrarme en la tarea en mano, pero era imposible ignorar la atracción que sentía hacia él. Mientras cortábamos las verduras, nuestras manos se encontraron en más de una ocasión, y cada vez que lo hacían, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Finalmente, él se acercó lentamente a mí, sus ojos verdes brillando con una intensidad que me dejó sin aliento. Sin poder resistirnos más, nos besamos apasionadamente, dejando que el deseo nos consumiera por completo. Sus labios eran suaves y cálidos contra los míos, y cada beso era como una promesa de un placer aún mayor. Nos dejamos llevar por el momento, explorando cada centímetro del otro con una pasión desenfrenada. Las manos de Alejandro recorrieron mi cuerpo con una urgencia que me hizo temblar de deseo, y su aliento en mi cuello enviaba escalofríos por toda mi columna vertebral. Lo que comenzó como un simple beso pronto se convirtió en algo más, y nos entregamos el uno al otro en un frenesí de pasión desenfrenada donde el tiempo parecía detenerse y solo existíamos él y yo, perdidos en un mundo de deseo y placer. Sus manos exploraron cada curva de mi cuerpo con una delicadeza que me dejaba sin aliento. Cada roce de su piel contra la mía enviaba ondas de electricidad a través de todo mi ser, haciéndome temblar de deseo. Me aferré a él con una urgencia desesperada, como si temiera que este momento de éxtasis pudiera desaparecer en cualquier momento. Sus labios ardientes recorrían mi piel con una pasión devoradora, dejando un rastro de besos ardientes que encendían el fuego dentro de mí aún más. Cada beso era una promesa de más placer por venir, y yo me entregaba a él sin reservas, deseando más de todo lo que tenía para ofrecer. En medio del delirio del momento, todo lo demás desapareció. Ya no importaba el peso de la culpa que se asomaba en el fondo de mi mente, ni las consecuencias devastadoras que este acto de traición podría tener para mi matrimonio y mi familia. En ese instante, solo existía el calor de su cuerpo contra el mío, la conexión intensa que compartíamos y el placer que nos envolvía por completo.
Nos perdimos en el éxtasis del momento, entregándonos el uno al otro sin restricciones ni inhibiciones. Y mientras el mundo seguía girando a nuestro alrededor, nosotros nos sumergíamos más profundamente en la vorágine de nuestra pasión prohibida, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Después de esa noche de pasión desenfrenada, me encontré atrapada en un torbellino de emociones conflictivas. Por un lado, había experimentado un placer y una conexión con Alejandro que nunca antes había sentido. Cada recuerdo de nuestros encuentros clandestinos encendía el fuego del deseo en mi interior, haciéndome anhelar más de esa intensa conexión que compartíamos. Sin embargo, al mismo tiempo, la culpa me consumía. Cada vez que miraba a mi esposo, Carlos, me asaltaba un profundo sentimiento de remordimiento por haber traicionado su confianza de esa manera. Me esforzaba por ocultar mis sentimientos, por continuar como si nada hubiera cambiado, pero sabía que no podía seguir así para siempre. Las cosas entre Alejandro y yo se volvieron aún más complicadas a medida que luchábamos por mantener nuestras emociones bajo control. Los encuentros clandestinos se volvieron cada vez más arriesgados, nos encontrábamos en lugares discretos, tratando desesperadamente de mantener nuestro secreto oculto de los ojos curiosos de la familia y los amigos. Cada momento que pasaba con él era una deliciosa tortura, una combinación de placer y angustia que me consumía por completo. Mientras tanto, mi relación con Carlos se desmoronaba lentamente. A pesar de mis esfuerzos por mantener las apariencias, era evidente que algo había cambiado entre nosotros. Nuestros momentos juntos se volvieron tensos y llenos de silencios incómodos, y sentía como si estuviéramos viviendo en mundos separados. Y así, me encontré atrapada en una encrucijada, luchando por reconciliar mis sentimientos encontrados y enfrentando la dolorosa realidad de que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. A medida que el peso de la culpa y el deseo se volvía cada vez más abrumador, me preguntaba si alguna vez sería capaz de encontrar el perdón por mis acciones o si estaba condenada a vivir en el caos de mis propias decisiones imprudentes. Después de enfrentarme a esa dolorosa encrucijada, me di cuenta de que no podía seguir evitando la inevitable confrontación con la verdad. A medida que el peso de la culpa y el deseo se volvía cada vez más abrumador, comprendí que necesitaba tomar medidas drásticas para poner fin a esta espiral de autoengaño y destrucción. Decidí que era hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones, por más dolorosas que fueran. Sabía que tenía que ser honesta conmigo misma y con Carlos, incluso si eso significaba enfrentar el fin de nuestro matrimonio, y reuní el coraje para confesarle a Carlos la verdad sobre mi infidelidad con su hermano. Después de confesarle a Carlos la verdad sobre mi infidelidad con su hermano, la devastación y el dolor se apoderaron de nuestra relación. A pesar de mi sinceridad, la confianza que habíamos construido a lo largo de los años se había desmoronado por completo. Carlos estaba visiblemente destrozado, y ambos sabíamos que nuestra relación ya no podía seguir adelante. Decidimos separarnos definitivamente, enfrentando el doloroso proceso de dividir nuestras vidas compartidas. Cada momento era una tortura de emociones encontradas: el arrepentimiento por lo que había hecho, el dolor por la pérdida de lo que una vez tuvimos y la incertidumbre sobre lo que el futuro nos deparaba. Mientras tanto, Carlos se encontraba en un estado de confusión y angustia. No solo había perdido a su esposa, sino que también se enfrentaba a la traición de su propio hermano. En un intento desesperado por encontrar respuestas y consuelo, decidió llamar a Alejandro y decirle que fuera al apartamento. Una vez Alejandro llegó, la confrontación entre los dos hermanos fue tensa y cargada de emociones. Las palabras apenas podían escapar entre el aire pesado de la habitación mientras se enfrentaban a la cruda realidad de lo que había sucedido. Alejandro, visiblemente afligido por la situación, luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar sus acciones. La verdad desnuda y cruda estaba sobre la mesa, y ninguno de nosotros podía escapar de ella. A pesar del dolor y la traición, había un atisbo de esperanza en medio de la desolación. Carlos y Alejandro, a pesar de todo lo que había sucedido, seguían siendo hermanos. Aunque la confianza había sido fracturada, el lazo de sangre que los unía seguía siendo fuerte. Afronté el dolor y la soledad con los que me encontraba en cada momento, reflexionando sobre mis elecciones y enfrentándome a la realidad de mis errores. No había escapatoria de la verdad cruda y dolorosa. Había herido a las personas que más quería, traicionando su confianza y causando un daño irreparable.
Decidí buscar ayuda profesional para lidiar con mis emociones y encontrar una manera de seguir adelante. A través de la terapia y el apoyo de amigos y familiares, comencé a enfrentar mis propias sombras y a aprender a perdonarme a mí misma por mis acciones. Por su parte, Carlos y Alejandro luchaban por encontrar su propio camino hacia la reconciliación. A pesar del dolor y la traición que habían experimentado, ambos estaban dispuestos a trabajar juntos para reconstruir su relación fraternal, sabiendo que el lazo de sangre que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo que enfrentaran. Con el tiempo, aprendí a aceptar las consecuencias de mis actos y a encontrar una salida. Aunque nunca podría borrar el pasado, podía aprender de él y usarlo como una oportunidad para crecer y convertirme en una mejor versión de mí misma. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias apasionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo video.